empezar ya la clase para los compañeros que se van a reintegrar más tarde o para ver la clase posterior. Ok, ya estamos grabando la clase y vamos a compartir. Vamos a empezar digamos, estuvimos hablando en la clase pasada acerca de los motores de DC. Vamos a empezar, digamos, con una parte bien básica y bien importante. Podríamos decirse que es el corazón de la materia, el punto medular de toda la asignatura en una parte. Si se acuerdan, en la clase pasada hablábamos de que un motor interviene en varios tipos de energía. Está la energía eléctrica y al final tenemos una energía de tipo mecánica. Pero hay una transferencia, una conversión de energía, como dice la asignatura, que es una conversión de energía de tipo electromagnética, en lo cual empieza la interacción de la parte eléctrica, más que todo el magnetismo, para generar movimiento. Entonces, este tema que vamos a ver ahorita, sí es muy importante que nosotros lo conozcamos, una introducción a otro tema que vamos a ver más adelante, que se llama la espira giratoria. Entonces, acá, bueno, vamos a poner esto acá y vamos para un puntero. Ok, ¿todos ven la diapositiva? Sí, ingeniero. Sí, se ve. Bueno, bueno, entonces, yo he introducido esta parte para ver primero, antes de, digamos, de ver el motor lineal, como sale en el programa. Entonces, tenemos que ver que es un voltaje inducido en un conductor que se mueve dentro de un campo magnético. Entonces, nosotros podemos ver acá un trozo de alambre o de espira, en lo cual está inmenso por medio de un campo magnético que apuntan hacia la página, adentro de la página. Por ende, este conductor, parte de una espira, podríamos decirse, tiene una cierta longitud, que en este caso es una longitud que estamos ocupando como referencia para explicar, y a la vez se va desplazando esta espira o este trozo de alambre a una cierta velocidad. Esa V pequeña es la velocidad. Entonces, el voltaje inducido va a ser igual al producto vectorial de la velocidad, producto cruz, con el campo magnético. Y al producto resultante de esto se le va a hacer el producto punto por L. Entonces, ¿qué vamos a obtener al final? Vamos a explicar. Acá tenemos un producto cruz. El producto cruz, el resultado es un vector. Un vector que es perpendicular tanto a B como a la velocidad, perdón, como a B del campo magnético. Entonces, aquí vamos a tener un resultante, un vector. Tenemos acá, vamos a poner acá. Acá vamos a tener es un vector por el producto punto
L. Entonces, ya, ya teniendo acá este que es un vector, punto L, el resultado final es un escalar. Y sabemos que el voltaje, este voltaje es un escalar. Va a disculpar mi letra, pero vamos a conseguir un lápiz. Como resultado, decíamos, esto es un escalar. Y sabemos que el voltaje en sí, en la terminología de voltaje, es un número escalar. Es diferente a esto, que es un vector. El vector tiene un módulo y una dirección. Entonces, acá tenemos la velocidad de desplazamiento, eh, la longitud del alambre y todo eso. Por ejemplo, un caso práctico en que se da esta situación del desplazamiento son en los solenoides, podría ser un ejemplo. Entonces, tenemos que, esta podríamos decirse que es una fórmula más que todo de tipo vectorial, que ya influye el cálculo vectorial para conocer cuánto es un voltaje inducido. Pero nosotros acá podemos determinarlo usando los módulos, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, tenemos esto. Esto lo he retomado del capítulo 1 de Chapman. Dice, la figura muestra un conductor que se mueve en presencia de un campo magnético a una velocidad de 5 metros por segundo hacia la derecha. Entonces, a una velocidad hacia la derecha. La densidad de flujo es de 0.5 teslas dirigida hacia la página. Y el alambre tiene una longitud de 1 metro, el cual se orienta según se observa en la figura. ¿Cuáles son las magnitudes y la polaridad del voltaje inducido resultante? Bueno, entonces sabemos que la velocidad va para este lado. Podría decirse que acá hacia la página va, o hacia la pantalla de la computadora, podría decirse así, va el campo magnético. Entonces, al hacer el producto cruz, de las propiedades del producto cruz es que el vector resultante va a ser perpendicular tanto a la velocidad como a la intensidad magnética. Entonces, para saber cuál es la magnitud, hay una parte muy importante que tengamos en cuenta. Para el producto cruz, la función trigonométrica que está relacionada es la función seno. Para el producto punto entre vectores, la función trigonométrica es el coseno. Eso si gustan, apúntenlo. Para un producto vectorial cruz, la función trigonométrica relacionada con la magnitud es el seno. Y para el producto punto es el coseno. Entonces, viendo lo que nos relata el libro, dice que la dirección de la cantidad B cruz B, que es esta, es ascendente. Entonces, el voltaje del conductor será positivo en la parte superior del alambre y la dirección del vector
de corriente es ascendente, de modo que forma el menor ángulo con el vector B. Es decir, que va en forma paralela. Puesto que B es perpendicular al campo magnético y como B cruz B es paralelo al conductor, la magnitud del voltaje inducido se reduce. Tenemos B por B por el seno de 90. ¿Cuánto es el seno de 90? El seno de 90 es 1 por L coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados es 1. Entonces tenemos B por B por L. Entonces sustituimos los datos y nos da de 2.5 voltios. Entonces, aquí nos dice, por lo tanto, el voltaje inducido es de 2.5 voltios y es positivo en la parte superior del alambre. Entonces, ese es para un caso particular. Ahora tenemos otro. Digamos que lo que podemos observar que ya la espira de alambre ya no está en forma recta vertical, sino que está en forma inclinada con un cierto ángulo con respecto a la vertical. Sería este, que es un ángulo de 30 grados. Entonces nos dice, la figura muestra un conductor que se mueve en presencia de un campo magnético a una velocidad de 10 metros por segundo hacia la derecha. La densidad de flujo magnético es de 0.5 Tesla hacia afuera de la página. Por eso aparecen estos puntitos que nos van diciendo que van hacia afuera, o podría decirse afuera del monitor de su computadora o del display del teléfono, los cuales están observando. Y el alambre tiene 1 metro de longitud, el cual está orientado según se observa en la figura. Entonces, por lo que podemos ver, la dirección va, el positivo va a estar abajo, aquí va a estar un signo más, signo menos, y tenemos que la velocidad va a la derecha, como va saliendo de la página, entonces el producto B, cruz B, va a ser un vector perpendicular tanto al campo como a B. Podría decirse que aquí casi forma unos 90 grados de la perpendicularidad. Pero como el alambre está inclinado con un cierto ángulo de 30 grados con respecto a la vertical, entonces tenemos lo siguiente. B cruz B, seno de 90 por L, que vale 1, por el coseno del ángulo, que sería en este caso 30 grados. Entonces hacemos la operación y nos da como resultado que ese voltaje inducido es de 4.33 voltios. Veamos. ¿Alguna duda, compañeros? Yo, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a ese, el seno de 90, en este caso, ¿de dónde sale? Eso está relacionado más que todo cuando es producto cruz, de las propiedades del producto cruz. Más que todo para determinar los módulos de B cruz B.
acordémonos que esto tiene un módulo. ¿Cómo? De aquí B cruz B va a tener del producto cruz, el resultado, como les decía, es un vector. Ese vector resultante le extraen el módulo. Entonces, el módulo o el valor que les dé tiene que ser igual exactamente a este producto. B por B por el seno de 90. Tiene que ser igual. Si no les da igual, es que tienen malo el producto cruz. Es una forma de demostrar que esté buena la operación del producto cruz. No sé si vieron esto en teoría electromagnética, en lo cual el producto cruz se hacía usando, la mayoría ocupábamos el método de las determinantes de matrices que ponían, acá I, J, K o X, Y, Z, lo que decían, con vectores unitarios, y empezaban ustedes a desarrollar el producto cruz. Entonces, cuando es producto cruz, la función trigonométrica relacionada para determinar los módulos es el seno. Cuando es producto punto, como tenemos acá, como aquí tenemos un vector y tenemos punto L, el ángulo de separación entre ese producto cruz con L es 30 grados, pero como es producto punto, le aplicamos la operación del coseno. Si fuera producto cruz, hubiera sido seno de 30, pero como es producto punto, es el coseno. Como acordémonos que el producto resultante B cruz B va a tener un cierto ángulo de diferencia con respecto a la longitud del alambre, que eso es de 30 grados. Entonces, no sé si pueden probar con la calculadora estos datos si coinciden. Sí, ingeniero, coinciden. Coinciden. Bueno, no sé si ya quedó solventada esa duda con respecto al producto punto y al producto cruz. Sí, ingeniero, gracias. Ok, vamos a seguir. Ahora, dice, la inducción de voltaje en un alambre conductor que se mueve dentro de un campo magnético es el fundamento de la operación de todo tipo de generadores. Por esta razón se le llama acción generador. Es decir, que todos los casos que hemos estado viendo son generadores. Bueno, tenemos este ejercicio. Nos dice, el alambre que se muestra en la figura, que se mueve en presencia de un campo magnético con la información obtenida en la figura, determine la magnitud y polaridad del voltaje inducido en el alambre. Tenemos acá un alambre que tiene una inclinación de 45 grados. Tiene una velocidad que va hacia la izquierda de 10 metros por segundo. La longitud es 0.25 metros. Y y la intensidad magnética es de 0.2 Tesla. Les voy a dejar la lámina anterior para que se guíen, para que lo resuelvan. No sé si apuntaron los datos.
Veamos cuánto les da. Tener la longitud de 0.25, ángulo de 45 grados, velocidad 10 metros por segundo y la intensidad de campo 0.2 Tesla. Con esos datos les voy a poner la lámina anterior para que hagan los cálculos. Vamos a ver cuánto les da. ¿Ya lo están haciendo, compañeros? Si puede pasar a la otra diapositiva, señor. Esta. Sí, cabal, esa, gracias. Veamos cuánto les da de respuesta. .35 Exacto. Eso es. ¿Y la polaridad positiva dónde iría? ¿Arriba o hacia abajo? sería arriba. No. Va para abajo la polaridad. Ok, vamos a ver si lo puedo escribir acá. Tenemos acá que la E va a ser igual a la velocidad por campo magnético por la longitud coseno de 45. Entonces, entonces E va a ser igual a 10 por 0.2 0.2 Tesla por 0.25. Por el coseno de 45 grados. Entonces, E va a ser igual a
35,4 voltios. Y por la intensidad del campo, esto sería el positivo. Y aquí iría la polaridad negativa. Y como en el signo, en el ejercicio contrario, la velocidad iba para acá, pues la velocidad va hacia la izquierda. Esto era como una breve introducción a lo que vamos a ver de lo que es el motor. No sé, ¿alguna duda que tengan? Ingeniero, disculpa. Hola. Vale, con respecto al ángulo de 45 grados, ¿se va a tomar con respecto al eje Y o con respecto al eje X? Porque allí sí no sé si cambia. Ahí depende cómo esté inclinado. Está inclinado a más que todo el otro lado. Pero aquí acordémonos que este es como un ejemplo puntual en un instante de tiempo, porque acuérdense que ese alambre va a estar girando. Es como que nosotros este ejercicio lo hemos hecho, lo hemos tomado una foto donde estaba ese alambre, a qué ángulo estaba. Pero esa es como una parte para que vean una forma académica cómo se ubica en ese instante de tiempo la espira, cuánto es el voltaje que se induce en ese instante de tiempo. Perdón. Ahora tenemos una máquina lineal de corriente directa. La máquina lineal de corriente directa podría decirse, vamos a ver si voy a mantener. Quiero ver, no sé. Hay alguien que quiere unirse. Va, vamos a seguir. Como les decía, la máquina lineal. Esta parte es muy importante para entender el concepto del funcionamiento de los motores, ya sea de motor de AC o de C, en el cual acá nosotros tenemos un voltaje V sub B que podría ser una batería, un interruptor, una resistencia, y acá tenemos, podría decirse, un arreglo de espiras en los cuales con cierta longitud y que produzcan un voltaje inducido. Y aquí tenemos el efecto de el campo magnético que apunta hacia la página. Es como que viene, en su caso, como que entra hacia el display de su computadora o de su teléfono. Podría decirse que este voltaje inducido al final nos va a servir como una especie de freno para este motor. Vamos a verlo con fórmulas. Entonces, la máquina lineal de corriente directa, su funcionamiento trabaja a partir de 4 ecuaciones básicas. Entonces, aquí lo tenemos. Se explica su funcionamiento con 4 ecuaciones básicas. Uno, la ecuación para la fuerza aplicada.
al alambre conductor en presencia de un campo magnético. Vean lo interesante, ¿eh? Del ejercicio pasado, que es lo que obteníamos de los productos vectorial y producto cruz y producto punto vectorial, obteníamos un voltaje inducido. Y decíamos que el voltaje inducido es una magnitud de tipo escalar. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un producto ¿de qué tipo, compañero? ¿Producto punto o producto cruz? ¿Alguien que me responda? Punto cruz. Producto cruz. Y al final del producto cruz, ¿qué tenemos? ¿Un vector o un escalar? ¿Alguien que me diga? Un vector. Exacto, un vector. ¿Por qué? Si nosotros sabemos de física, esta F es fuerza y la fuerza en sí es un vector. Entonces sabemos que la fuerza va a ser, y es fuerza aplicada al alambre, va a ser igual a la magnitud que está circulando la corriente en el alambre, la longitud del alambre y la dirección de L está definida por el flujo de corriente. Están relacionadas estas dos y el vector de densidad de flujo magnético. Entonces, como resultado, vean, esta es una magnitud, pero aquí no se aplica un producto punto porque no me lo dice. Si aplicase aquí un producto punto, si el resultado fuera un escalar, pero como en la fórmula aquí no se ve. Entonces, es como multiplicar un vector por una magnitud, pero siempre sigue conservando el dato resultante sus características de vector. Entonces, e incluso esta fuerza por las propiedades del producto cruz va a ser perpendicular tanto a L como perpendicular tanto a B. Va a tener un ángulo de separación de 90 grados. Esa es una de las ecuaciones para que explique el funcionamiento del motor lineal. Es decir, que en ese circuito se va a generar va a existir una fuerza. Y las unidades de fuerza, chicos, ¿cuáles son? ¿Alguien que me diga? Newton. Exacto, Newton. Ahora, la segunda ecuación, que es la que habíamos visto antes, observen que aquí sí tenemos el producto punto. Entonces, tenemos un vector, producto punto por L, vamos a tener como resultado un escalar. Y sería un voltaje inducido. Voltaje inducido en ese conductor. B cruz B. Tenemos la velocidad del alambre, el vector de densidad de flujo magnético y la longitud de conductor en el campo magnético. Tanto como la lámina anterior como esto, lo representaban en cálculo de teoría electromagnética. Esto lo expresábamos por medio de unos diferenciales de F igual a I con una integral de I L cruz B de L. Entonces, esa sería como para calcular la fuerza neta en todo la longitud L. Ese es recordando cálculo vectorial. Bueno,
Podría decirse que las primeras dos ecuaciones son de tipo electromagnética, en los cuales tenemos variables de voltaje inducido y tenemos fuerza. Ahora, para la tercera ecuación, la ley es de voltaje de Kirchhoff para esta máquina. Entonces, ponémonos que este es un circuito. Bueno, cuando está abierto el switch, está abierto el circuito, pero cuando se cierra el switch, entonces empieza a circular una corriente eléctrica de la batería. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, vamos a obtener estas fórmulas. El voltaje de la batería, cuando el switch está cerrado, va a ser igual al voltaje inducido más la caída de voltaje en la resistencia, o que sería igual a I por R. Entonces aquí aplicamos teoría de circuitos. Teoría de circuitos en serie, que aquí esto es fácil. No es cosa de otro mundo. Ahora, ya tenemos tres ecuaciones. Ahora nos falta una. La última sería la ley de Newton de la barra que se mueve. Entonces, la fuerza neta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a masa por aceleración. Esa es la última expresión que van a estar jugando un papel importante en la máquina lineal. No sé, ¿alguna pregunta? No. Sigamos. Sí, diga, hable. No hay pregunta. A ver, Todo claro, ingeniero. todo claro. Va. Todo claro, ingeniero. Sí, vemos que aquí estamos aplicando análisis sencillo de circuito para entender el concepto de una espira en una inmersa dentro de un campo magnético, que sería lo novedoso. Ahora tenemos el caso del arranque de la máquina lineal. Siempre se explica ese comportamiento usando las cuatro ecuaciones. Las cuatro ecuaciones que vimos anteriormente, que dos están relacionadas a la parte teoría electromagnética, que es la fuerza y el voltaje inducido. El otro, por las leyes de Kirchhoff, podría ser el cálculo de la corriente. Y por último tenemos fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Son los cuatro que intervienen para entender la máquina lineal de corriente directa. Bueno, veamos cómo es el arranque. Y es un factor muy importante en los motores que hablamos acerca del arranque. ¿Cuánto es el arranque que debe de tener la máquina? O es decir, la corriente de arranque que debe de existir para que la máquina empiece a girar. Entonces, basándonos en este circuito, podemos ver de que acá al inicio no existe un voltaje
inducido. Entonces, cuando en el instante en que se cierra el switch, aquí no hay un voltaje inducido y la corriente resultante va a ser igual a voltaje de la batería entre esta resistencia. Porque aquí tenemos la fórmula, aplicando la ley de Kirchhoff. Si el voltaje inducido es 0, entonces la corriente va a ser igual al voltaje de la batería entre la resistencia. Y esta resistencia a veces es muy baja. Entonces, nosotros en los diseños de motores se tiene que limitar la circulación de esa corriente, de la corriente de arranque. Ahora, veamos lo que dice acá. Puesto que la barra se encuentra en reposo, el voltaje inducido es igual a 0. Entonces, la corriente va a ser igual al voltaje de la batería entre la resistencia. La corriente fluye hacia abajo a través de la barra y los rieles. Pero según la ecuación, una corriente que fluye en un conductor que se encuentra dentro de un campo magnético induce una fuerza en el conductor. Debido a la geometría de la máquina, esta fuerza es la fuerza del inductor, que vamos a presentar, va a ser igual a la corriente por L y por B hacia la derecha. Bueno, entonces, esta fuerza inducida podemos ver que es igual al producto de I LB, de donde sale. Aquí lo tenemos. Fuerza es igual a I producto cruz L cruz B. Entonces, acá vamos a tener un vector I, L y B. Ok. Vamos a obtener ese producto vectorial L cruz B y lo vamos a multiplicar por la magnitud I. Entonces de ahí procede. Entonces acá L cruz B va a dar un vector que se va a hacer el producto por I, nos va a dar un vector. No sé, ¿alguna duda, compañero? ¿O todo está claro? Es como recordar teoría electromagnética. No sé si vieron las partes del campo magnético. Insulto. ¿O no hay dudas? Estas partes son muy importantes para entender los conceptos de voltaje inducido, más que todo que se da en los generadores. Ok, no hay consulta, sigamos. Bueno, acá tenemos la fórmula de la fuerza neta, va a ser igual a la masa por aceleración. Las leyes de Newton. Bueno, aquí tenemos la explicación que les decía, va.
que la fuerza va a ser hacia la derecha y L por B. Esto es para determinar la magnitud de la fuerza. Entonces, la barra se acelerará hacia la derecha por el de Newton. Sin embargo, al incrementar la velocidad de la barra, se induce un voltaje. El voltaje está dado por la ecuación de voltaje inducido, que va a ser igual a L. Y tenemos acá una comparación de que el voltaje inducido reduce la corriente que fluye en la barra, puesto que de acuerdo con la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿cuándo es que va a empezar a disminuir la corriente? Cuando el voltaje inducido aumente. Eso es muy importante. Es decir, para que el motor empiece a funcionar o a girar, es necesario que circule una corriente. Pero a la vez se genera, según la ley de Kirchhoff, se genera un voltaje inducido, lo cual no permite que se incremente esa corriente, sino al contrario, disminuya. Entonces podría decirse que, en otras palabras, este inducido funciona como un freno del motor para detenerlo. Por eso lo dice acá, en un motor, en cuando se incremente el voltaje de inducción, la corriente que va a circular va a decrecer. Entonces lo vemos acá con unas flechas. Y nos dice acá, el resultado de esta acción es que la barra alcanzará una velocidad constante de estado estacionario, donde la fuerza neta sobre la barra es cero. Esto ocurrirá cuando el voltaje inducido alcanza un valor tal que iguala el voltaje de la batería. En ese momento, la barra se moverá a una velocidad dada por voltaje de base de la batería entre B por L, sea el campo magnético por L. Entonces, esa es la velocidad que va a llevar. Entonces estamos partiendo de una parte eléctrica a una parte magnética giratoria. Acá lo tenemos. Y esto podría decirse que para disminuir la corriente que circula en ese motor, si es un generador, si se incrementa el voltaje generado, este funciona como una especie de freno, en lo cual esto no permite que se vaya para arriba. No sé, ¿alguna pregunta hasta acá? Esto lo vamos a ver más que todo en el motor de C en serie. Por eso es importante el concepto de la máquina lineal. ¿Todo está claro? Ok, sigamos. Vamos a ver esto. La barra continuará deslizándose a esta velocidad de vacío sin carga, a menos
que alguna fuerza exterior la altere. En la figura, vamos a ver si es. En la figura anterior se muestra la velocidad, el voltaje inducido, la corriente y la fuerza inducida cuando el motor está en marcha. En resumen, el comportamiento durante el arranque de la máquina lineal de CD es el siguiente. 1. Al cerrar el interruptor se produce un flujo de corriente. Entonces, en ese momento no hay un voltaje inducido. Entonces, existe una alta corriente. El flujo de corriente produce una fuerza en la barra o en el alambre, dada por que la fuerza va a ser igual a la corriente de la longitud del alambre por el campo magnético, el módulo del campo. La barra se acelerará hacia la derecha, induciéndose un voltaje inducido a medida que se incrementa la velocidad. El voltaje inducido reduce la corriente que fluye por la barra. Entonces, esto es por fórmula matemática. Si esto aumenta, el producto en el numerador va a disminuir. Y tenemos el otro caso, que la fuerza inducida entonces decrece. La fuerza va a ser igual a esta explicación resultante perdón. El voltaje inducido reduce la corriente que fluye por la barra. Entonces, es lo que decía, es como una especie de freno de marcha. Y la fuerza inducida entonces decrece hasta hacerse que la fuerza sea igual a cero. En ese momento, el voltaje inducido va a ser igual al voltaje de la batería, la corriente va a ser cero y la barra se mueve a velocidad de vacío constante. Entonces, vamos a tener la velocidad de vacío constante va a ser igual a voltaje B sobre BL, perdón. Este es el comportamiento observado en los motores reales durante el arranque. Entonces, tenemos acá unas gráficas de cómo funciona la máquina lineal con respecto al tiempo. Entonces, aquí tenemos la gráfica del voltaje inducido, cómo es la corriente de arranque y de T cuando no empieza a funcionar, cuando no hay inducción o voltaje inducido, entonces esto tiene un máximo. Tiene un máximo. Y y podemos ver cómo va decreciendo esa corriente, que sería la corriente de arranque, cuando se empieza a generar el voltaje inducido con el transcurrir del tiempo. Y observamos la fuerza inducida, que al inicio es alta y con el transcurrir del tiempo se va decrementando hasta llegar a un punto que se hace cero. Podemos ver las relaciones y acá tenemos la velocidad. Cómo va variando la velocidad con respecto al tiempo, a la fuerza, a la corriente y el voltaje inducido.
Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona la máquina lineal como motor. El inicio que vimos fue como generador. No sé, alguna duda que tengan, chicos. ¿Sí? Pues ahorita todo bien, ingeniero. Va, todo Todo bien, bien. ingeniero. Ok, esta parte es muy importante en la materia de conversión. Vamos a ver la máquina lineal como motor. Podría decirse que la máquina lineal puede convertirse, funcionar como un motor o como un generador. Bueno, siempre tenemos el mismo concepto, una fuente de voltaje, la resistencia, la circulación de una corriente y el campo magnético. Y tenemos acá la espira de alambre. Entonces, siempre vamos a tener el mismo comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que en este caso tenemos una fuerza, una fuerza inducida, una velocidad, un voltaje inducido, pero lo interesante es que nosotros le vamos a agregar una carga, fuerza de carga. Entonces, prácticamente esto es como un motor que ustedes pueden ver que la carga sería un peso, en lo cual no permite que experimente una fuerza libre el motor para que no gire. Entonces la velocidad va a tener que decrementar. Entonces tenemos aquí, al aplicar una fuerza de carga en dirección opuesta al movimiento, resulta una fuerza neta opuesta a la dirección del movimiento. Entonces, por la carga, la aceleración resultante A va a ser baja o es negativa, de modo que la barra disminuye la velocidad, lo que les decía. Una aceleración negativa hace que la barra disminuya la velocidad. Entonces, el voltaje inducido, como es proporcional a BL, cae. Y entonces la corriente B sub B menos el voltaje inducido que cae para abajo entre R se incrementa hasta que la magnitud de la fuerza inducida va a ser igual a la magnitud de la fuerza de carga. Entonces, podríamos decir que una cantidad de potencia eléctrica igual al voltaje inducido por la corriente, esta es parte muy importante, se convierte en potencia mecánica igual a la fuerza inducida por la velocidad. Y la máquina opera como un motor. Entonces, si se acuerdan del transformador que la potencia se transfiere de un lado para otro, entonces aquí la potencia se va a transferir desde una parte de naturaleza eléctrica a otra parte de naturaleza mecánica o de tipo mecánico. Entonces, el voltaje inducido por la corriente nos va a dar una potencia de tipo eléctrica, va a ser igual a la fuerza inducida por la velocidad, que sería una potencia mecánica
que nosotros, la potencia mecánica, nosotros la expresamos como HP, ¿va? Horsepower. ¿A cuánto equivale un horsepower? Veamos, alguien que me diga. 746 watts. Exacto. De ahí podemos ver una equivalencia de dónde proviene eso. Ok, pero si ustedes observan, la máquina lineal siempre va a tener un problema con el arranque. ¿Por qué? Porque la corriente inducida, el voltaje inducido, perdón, es cero al inicio y entonces empieza a fluir una alta corriente. Perdón. Veamos. Y aquí tenemos las gráficas efectivas, ¿va? Como les decía. Tenemos la velocidad, el voltaje inducido, la corriente que va a circular y la fuerza que va a experimentar la carga. Y tenemos acá esta parte que tiene que ver con la potencia mecánica, que va a ser igual, esta letra le llamamos tau, un tau inducido por una velocidad angular, que desde aquí empezamos a dar el concepto de torque. Entonces, nosotros decimos par inducido, ya en una forma, hablando de cinemática rotacional, es el análogo rotacional de la fuerza inducida. Y la velocidad angular rotacional, omega, es el análogo rotacional de la velocidad lineal v. Eso ustedes lo vieron en física. Nosotros acá la velocidad en física la expresamos por metro por segundo. En este caso, W va a estar expresado en radianes por segundo. Vamos a ver si se acuerdan. Se tiene que acordar un poco de eso. Bueno, ahora tenemos el caso de una máquina lineal de corriente directa como generador. Tenemos el mismo caso. ¿Qué es lo que hace el generador? El generador le damos una de variable de entrada, una fuerza para que empiece él a generar un voltaje inducido y ese voltaje inducido empieza a alimentar una carga eléctrica. Ese es el concepto del generador. Un ejemplo práctico, las plantas de emergencia. En las plantas de emergencia, nosotros le aplicamos una especie de torque, lo que sea, parte para hacerlo arrancar, para que nos genere un voltaje. Eso va hacia el transfer, en ese caso. Pero aquí lo tenemos como un ejemplo sencillo, como un generador. Entonces, dice, suponga que la máquina lineal opera de nuevo en condiciones de vacío en estado estacionario.
Entonces, observe qué ocurre al aplicar una fuerza en la dirección del movimiento. Se le aplica una fuerza y la figura muestra la máquina lineal con una fuerza aplicada en la dirección del movimiento. Ahora la fuerza aplicada hará que la barra se acelere en la dirección de movimiento y la velocidad de la barra se incrementará porque le estamos dando un empujoncito. Cuando la velocidad se incrementa, entonces se va a generar un voltaje inducido debido a que la velocidad aumenta y será mayor que el voltaje de la batería. Y si tenemos este escenario, cuando el voltaje inducido es mayor que el voltaje de la batería, la corriente se invierte y está dada por la siguiente ecuación. Aquí lo tenemos. Por eso aparece una corriente que circula hacia la resistencia de arranque y hacia el positivo de la batería. Es un cargador. Dice, puesto que esta corriente fluye ahora hacia arriba de la barra, en este se induce una fuerza dada, una fuerza que va a ser igual a la corriente por L y por el campo magnético que está presente ahí, que está presente. La dirección de la fuerza inducida estará dado por la fórmula de la fuerza de la mano derecha. Más que todo por la variable de la corriente. Y esta fuerza inducida se opone a la fuerza aplicada contra la barra. Es esta fuerza que se genera. Finalmente, la fuerza inducida será igual y opuesta a la fuerza aplicada, y la barra se moverá a una velocidad mayor que antes. Y note que ahora se está cargando la batería. La máquina lineal actúa ahora como un generador, convirtiendo la potencia mecánica que debido a la fuerza inducida por la velocidad en potencia eléctrica, que sería igual al voltaje inducido por la corriente. Y nos dice acá, el resumen de este comportamiento es, explicando otra vez el escenario, si se aplica una fuerza F aplicada en la dirección del movimiento, la fuerza neta actúa en la dirección del movimiento. Entonces va a experimentar una aceleración igual a la fuerza neta sobre la masa. Es positiva, la velocidad de la barra aumenta. El voltaje inducido va a ser igual a la velocidad que se incrementa la intensidad de campo magnético por L, también se va a incrementar. Y también se incrementa la corriente. Voltaje inducido se eleva menos el voltaje de la batería, todo eso sobre la resistencia. Esto es cuando estamos cargando la batería. La fuerza inducida y cuando la corriente se eleva, se incrementa a una velocidad mayor B
hasta que la magnitud de la fuerza inducida va a ser igual a la magnitud de la fuerza de carga. Al convertir todo esto en una cantidad de potencia mecánica igual a la fuerza inducida por la velocidad en potencia eléctrica e inducida por la corriente, la máquina opera como un generador. Un generador real se comporta de esta forma. Al aplicar un par al eje en la dirección del movimiento, la velocidad del eje se incrementa. El voltaje interno aumenta y fluye corriente desde el generador hacia la carga. Y la cantidad de potencia mecánica convertida en potencia eléctrica en el generador rotatorio real será dada por esta ecuación. Esta es una potencia de la conversión. Va a ser igual al par inducido por la velocidad angular. Ok, ahora tenemos acá un caso de que tenemos, y siempre se da en los motores, con la famosa variable de la corriente de arranque. Entonces, vamos a analizar los problemas con el arranque en la máquina de corriente lineal. Tenemos aquí la figura en la cual tenemos el voltaje de batería. En este caso es 250 voltios. Tenemos una resistencia de 0.10 ohms. Entonces, ¿cuánto sería la corriente que circularía acá? Entonces aplicamos ley de Ohm. Como aquí un voltaje inducido al arranque, aquí el voltaje inducido es 0. Entonces sería 250 entre 0.10, que eso nos da un valor de corriente de 2500 amperios. Es una corriente exageradamente alta. Aquí lo tenemos. La corriente de arranque. Como el voltaje inducido es 0, este va a ser la corriente de arranque para que empiece a generar un voltaje inducido, que al ir aumentando ese voltaje inducido va a ir haciendo que disminuya esa corriente de arranque. Dice, esta corriente es muy alta y sobrepasa con frecuencia 10 veces la corriente nominal de la máquina. Tal corriente puede causar daños severos a un motor. Tanto las máquinas de CD como las máquinas de AC reales presentan problemas debido a las altas corrientes de arranque. Esa es la primera preocupación cuando usted vaya a conectar un motor. Conocer de cuánto es la corriente de arranque, por ejemplo, para dimensionar, por ejemplo, los circuit breakers y todos los demás. Los fusibles, para que no se dañe esa máquina. ¿Cómo pueden prevenirse tales daños, digamos, de la corriente de arranque? El método más sencillo
para proteger esta máquina lineal solamente es insertar una resistencia extra que limite la corriente durante el arranque hasta que el voltaje inducido aumente lo suficiente para limitarla. Entonces, en la siguiente figura se muestra una resistencia de arranque insertada en el circuito de la máquina. Tenemos acá esta resistencia de arranque, lo cual hará que va a limitar el paso de esta corriente, y así no dañaríamos el motor. Entonces, a veces hay una palabra en inglés, la vamos a escribir, que está relacionado con los arranques así de corriente. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Se llama no sé si han oído hablar de ustedes esta palabra. Inrush. ¿Ha oído hablar de esa palabra? En lo personal, no, ingeniero. No sé. No, ingeniero. No, ingeniero. No. Va. Yo sí ya la he visto, más que todos, la famosa corriente Irtus. Son corrientes súbitas que se dan en el inicio cuando se energiza un circuito eléctrico. Pero en este caso podríamos ver de que acá en los motores sería en el arranque. Entonces, y más que todo lo que hacen es que se deja circular hacia una parte del circuito esa corriente y después se limita esa corriente o se deshabilita esa corriente por medio de elevadores o contactores. ¿Para qué? A veces esa corriente de Irus es necesaria para activar rápidamente una etapa de potencia y después ponerla, digamos, que trabaje en una forma más suave. Esto es como dejar ir todo el agua de una presa y después cerrar los vertederos para que ya no circule mucho. Así son los circuitos con esas corrientes. Lo mismo sucede con los motores que serían con el arranque. Es una de las, podríamos decirse, de las variables que ustedes deben de conocer cuando vayan a diseñar un circuito eléctrico o tiene que ver con motores para especificar, por ejemplo, los térmicos que van a poner debido a por ejemplo, en los equipos de aire acondicionado cuando empieza a trabajar los compresores, de cuánto deben ser los térmicos que deben de accionar para que no se dañen y todo lo demás. Entonces, en este caso, en la parte de la máquina lineal, la corriente de arranque va a ser un problema inicial en todo motor, porque acordémonos que estos alambres, acordémonos que aquí va en un campo magnético. Estos alambres prácticamente va montado en algunos casos en unos rotores para que empiece a circular corriente y todo lo demás. Y también en unas bobinas también en la parte de los estatores, más que todo la corriente en los motores de máquina de LCD, perdón, se ocupa un término que le llamamos la bobina de campo y el otro que se llama la bobina de armadura, que eso lo vamos a ver más adelante, pero que está relacionado con el funcionamiento del motor lineal, más que todo.
Entonces, concluyendo, ya terminando la clase, digamos que para limitar la corriente de arranque en esta parte del circuito práctico es elevar la resistencia de arranque para que esa corriente no circule al no haber un voltaje inducido. Y como se acuerdan anteriormente, al existir voltaje inducido en esta parte, la corriente va a empezar a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Activan la R de arranque por un instante y después podría decirse que podría hacerse un esquema circuital. Vamos a ver si nos sale. Vamos a hacer. ¿Qué es lo que hacen? Que acá y esto lo que hace que al inicio esto le ponen como un interruptor. Aquí está conectada la resistencia. Este es el IRUS, que aquí el IRUS va a circular por acá. Esto, perdón, todavía vamos a ver si trato de borrar esto. Sí, borrado. Vamos a hacer un esquema. Digamos que esto al inicio activa, pero ya después es desconectado. Es desconectado. Digamos que en T igual 0 es conectado, pero ya después es desconectado y sale otra parte que va conectada acá. Que como sabemos que aquí se genera un voltaje inducido, entonces esta corriente va a tender a disminuir, Entonces, podría decirse, concluyendo y que aprendas esto de memoria, que un voltaje inducido en un motor es como un freno eléctrico, o eso como se comporta como una especie de resistencia que se opone al flujo de la corriente. Eso es lo que en sí, lo que hace una fuerza, un voltaje inducido en la parte del motor. Es como una especie de un freno eléctrico y a la vez un freno magnético. ¿En qué sentido? El freno magnético, un freno mecánico, perdón, lo que hace es que al disminuir la corriente, va a disminuir la fuerza que está experimentando el alambre. Entonces, esa es la conclusión que sacamos de la máquina lineal, usando, por ejemplo, las ecuaciones de Kirchhoff, explicadas por medio de las ecuaciones de Kirchhoff, de que poniendo una resistencia de arranque limitamos la corriente inicial, se genera el voltaje inducido, y el voltaje inducido lo que nos hace es que hace que disminuya la corriente que va a circular. Entonces podría decirse que ya está operando la máquina en un estado estable. Eso es lo que quería tratar de explicarles. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con la presentación. No sé si tienen alguna inquietud.